podemos. En todas partes. Ponte Exa FM. La revista de opinión Democracia se transmite por Exa FM 92.5 en Quito. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. 8:32 en el territorio continental ecuatoriano. En la revista de opinión Democracia vamos a dialogar con el señor ministro de Trabajo, arquitecto Patricio Donoso, precisamente a propósito del proyecto de creación de oportunidades que está ya en la cancha de la Asamblea Nacional. Antes de empezar este diálogo, quisiera hacer un apunte. Revisando las redes sociales, que por cierto hay que tomarlo con pinzas, uno sabe lo que se publica, pero la gran mayoría de opiniones refleja que hay respaldo a la búsqueda de solución del problema económico, el problema laboral que hay en el Ecuador. Sin embargo, hay un número reducido, respetable por cierto, que dice no. La pregunta es, no porque no, o plantean alternativas. Lastimosamente eso no hay. Y esa oposición por oponerse, lo que está llevando es a un inmovilismo en el Ecuador y eso no le hace bien al país. Por ello, lo importante es encontrar salidas en la Asamblea Nacional. Si hay que hacer algún cambio, alguna reforma, mejorar el proyecto en buena hora, pero decir no porque no le lleva a la destrucción del país. Señor ministro del Trabajo, arquitecto Patricio Donoso, luego de la presentación formal en la Asamblea Nacional y conociendo, como usted bien conoce, pasó 8 años en la Asamblea Nacional, ¿cuál debiera ser la respuesta de la Asamblea? Primero pasar el filtro del CAL y luego abrir el debate en la comisión, escuchar a todos los sectores del país y finalmente ir al pleno de la Asamblea Nacional. Muy buen día. Muy buenos días, estimado Miguel, y por supuesto saludo a toda la gente de EXA y Radio Democracia a nivel nacional. Usted acaba de decir una gran verdad, hay que vencer al inmovilismo. Y la ventaja para esta tarea dura que tiene hoy la Asamblea, propuesta del gobierno del encuentro de Guillermo Lasso, por supuesto, es vencer al inmovilismo. Y decía yo que la ventaja es que la gran mayoría de ecuatorianos está de acuerdo con este proyecto de ley. Hay que mejorarlo en la medida en que así lo resuelva la Asamblea, pero es evidente que algo debemos hacer, porque las cifras, estimado Miguel, son dramáticas. Tenemos más o menos 5.8 millones de ecuatorianos que están desempleados o subempleados o viven en la más clamorosa informalidad. Y esto hay que vencerlo. Y vencer el inmovilismo significa desechar, por supuesto con respeto, como debe ser, aquellos discursos del siglo pasado que mencionan que no, porque no, que se oponen aún antes de que se haya presentado el proyecto de ley, sin haber leído un... Este es un diálogo en la revista de Opinión Democracia. Sí, le estamos escuchando, señor ministro. Sí, decía que esta es la oportunidad histórica de vencer al inmovilismo y aprobar un proyecto de ley con el debate correspondiente, por supuesto, en la Asamblea, que signifique atender la desesperación de casi 6 millones de ecuatorianos que no tienen empleo, por un lado. Y por otro lado, este proyecto de ley es, sin duda alguna, optativo para, el momento en que se apruebe, esta ley es optativa, para quienes así lo quieran, porque sigue vigente el Código del Trabajo para aquellos que, Dios mediante, tienen empleo. No se están coartando ninguna de las prebendas y ventajas y derechos que tienen los trabajadores. Repito para que me escuchen bien, todos los derechos de los trabajadores, 13º sueldo, 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva y sobre todo la afiliación a la seguridad social, se mantienen para quienes tienen empleo y para que aquellos que aún no lo tienen también tendrán los derechos que acabo de mencionar, 13º, 14º, vacaciones, fondos de reserva y sobre todo la afiliación a la seguridad social. Por tanto, este es un proyecto ganar-ganar. Tiene que ser debatido en la Asamblea, tiene que ser aprobado con el debate, por supuesto, que está inmerso en todo proyecto de ley de urgencia económica o de todo
proyecto de ley. Y usted anota bien, Miguel, y me tomo 15 segundos. Yo fui asambleísta 8 años, vicepresidente de la Asamblea en 2 de aquellos 8 años, sé cómo se tramita una ley. La Constitución Política del Estado establece que solo puede ser remitido un proyecto de urgencia económica a la vez. Y algunos dicen, bueno, pero tiene 350 y pico de artículos. Bueno, pues que los tenga, que se debata. Le voy a recordar algo. El Código de la Salud, que fue debatido en el periodo anterior, del cual yo fui vicepresidente, tiene o tenía muchísima más cantidad de artículos y se lo debatió como debe ser. Por eso se da 30 días, un solo proyecto de emergencia económica, para que la comisión a la cual sea derivado este proyecto por parte del CAL, tenga la oportunidad de sociabilizar el proyecto y con los insumos de aquellas opiniones que emitan unos y otros, tanto del sector público como del sector privado, tanto de los sindicatos cuanto de los gremios empresariales y de la academia y de la prensa, es decir, de todos. Esta es la oportunidad histórica de empezar a generar lo que el gobierno propuso como promesa de campaña, hasta 2 millones de empleos en 4 años de gobierno. Ministro Donoso, ¿qué es lo que más le preocupa a usted una vez que está este momento en trámite en la Asamblea Nacional? A mí me preocupa que algunas, por suerte pocos, como usted mencionó al inicio de la entrevista, algunos puedan, motivados por razones que desconozco, quizás ideológicas, no lo sé, se opongan aún antes de leer. Y cuando empiezan a leerlo, digan, es que tiene muchos artículos. Bueno, pues para eso está la Asamblea, para trabajar. Yo como asambleísta no falté un solo día a la Asamblea en 8 años. Hay que trabajar, y por supuesto hay que meterse de lleno a este proyecto que es de urgencia económica. Y es de urgencia económica porque, permítame, causa y efecto. La causa es reorientar la economía del país y de su gente. Y ahí, en lo segundo, está el efecto. El efecto es generar empleo para aquellos que no los tienen. Y este proyecto de ley ayuda en enorme medida a los artesanos, por ejemplo. ¿A quién se le ocurrió que los artesanos no puedan tener más que 20 operarios? El proyecto de ley amplía a 48 operarios, precisamente para que se genere fuentes de empleo para los artesanos. Para las mujeres se establece licencias de maternidad con 3 opciones absolutamente voluntarias a escoger por parte de la madre de familia, 3 sistemas u operación en cuanto a la lactancia, en cuanto a la maternidad, 16 semanas, 12 semanas, 8 semanas, con 1 hora al día para lactancia, 2 horas al día o 3, según la madre escoja. Se establece que se trabajarán 40 horas semanales, no se mueve aquello, salvo que no necesariamente estarán distribuidas en forma igual 8 horas por día, sino que se completan las 40 horas a criterio, por supuesto, de la necesidad del negocio, porque es evidente que un restaurante, por solo mencionar un ejemplo, necesita más tiempo de trabajo un viernes que un lunes. Se establecen sistemas de contratación que sean o que hagan viable a que el microempresario, repito, el microempresario pierda el miedo a incorporar más gente a su nómina de trabajadores, pierde el miedo a abrir nuevas sucursales, tanto en su ciudad como a lo largo y ancho de la geografía nacional, pierde el miedo a invertir, estimado Miguel, no solamente utilidades, y Dios mediante las ha tenido, sino capital fresco, capital de riesgo, que la palabra xenofobia sea eliminada del léxico ecuatoriano y se pueda atraer inversión extranjera. Eso en resumen y otros temas más. Dentro de las reformas está lo tributario, lo laboral y otras reformas conexas. Sin embargo, se van a necesitar los votos en la Asamblea Nacional. ¿Cuál va a ser el cabildeo que se hará para tratar de convencer a cada uno de los bloques, ojalá cada uno de los asambleístas que asuman su responsabilidad, ministro Donoso? Yo he conversado con la mesa pertinente, la mesa laboral denominada Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Aparte del diálogo político, le corresponde, por supuesto, al Ministerio de Gobierno, y está haciéndolo. Y nosotros los ministros, en forma transversal, estamos listos para coadyuvar con el Ministerio de Gobierno, que es el que lleva la parte política, la parte de conversar con los diferentes bloques legislativos. Yo lo he hecho con la Mesa de los Trabajadores, por supuesto, como es mi responsabilidad. Pero así hay que explicarles a los diferentes bloques que estamos estableciendo el tema del teletrabajo, que vino o que llegó
con motivo de la pandemia para quedarse para siempre, el teletrabajo obviamente con el trabajo presencial en forma conjugada, con el costo de los equipos para las empresas. Hemos establecido claramente que habrá mejores opciones de contratación, un buen tratamiento en cuanto a las vacaciones son ilimitadas, un muy buen tratamiento en defensa de los trabajadores referente a utilidades sin límites, vacaciones acumuladas, posibilidad de contratación a plazo fijo o no plazo fijo, plazo indefinido, que no existe el recargo del 35% para suplir en forma eventual a una secretaria, por ejemplo, que va a tener un niño para que pueda ser reemplazada en forma perentoria, que los contratos de temporalidad funcionen en forma cabal. Le explico. Es evidente que se necesitan más manos para vender juguetes en Navidad. ¿Quién puede negarme? Es evidente que se necesitan más manos para vender útiles escolares y uniformes en marzo y abril en la costa y en agosto y septiembre en la sierra. Es evidente que en el Día del Amor y el Día de la Mujer, 8 de marzo y 14 de febrero, se necesitan más manos para cosechar, empacar y vender flores y aún exportar flores y aún vender internamente. Por lo tanto, todos estos sistemas que son optativos hacen que tengamos la oportunidad de generar fuentes de trabajo y empleo para casi 6 millones de ecuatorianos y sus familias. Señor ministro, dentro de los temas que ha sido planteado en este amplio proyecto que está en la Asamblea Nacional, la inquietud es que unos sean aprobados, otros no sean aprobados o reformados, pero el primer escenario es que sea devuelto el proyecto. ¿Eso no complicaría los tiempos frente a las urgencias y necesidades que se tienen en el país para la generación de empleo? No creo que sea devuelto, y en el evento no consentido de que así sea, bueno, la responsabilidad será de quienes devuelven el proyecto y les quedan mal a los casi 6 millones de desempleados. Es evidente que hay 6 millones o casi 6 millones de ecuatorianos que están esperando esta oportunidad, y dar la espalda a esos casi 6 millones no creo que sea posible. No creo que sea posible que le den la espalda a las mujeres ecuatorianas que necesitan ser contratadas. Mire usted, esas cifras de que 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo, o que 2 de cada 10 mujeres no tienen empleo, o 2 de cada 10 jóvenes no tienen empleo, y 1 de cada 4 mujeres tampoco tiene empleo, hará que, entiendo yo, en forma razonable, que no podrá ser o no deberá ser devuelto el proyecto de ley, pero es una responsabilidad que le compete hoy a la Asamblea. Yo fui 8 años asambleísta, ahí estuve, y hay que cumplir con la responsabilidad de debatir el proyecto. No es posible que sea devuelto sin debatir, absurdo de todos los absurdos. Lo que queremos es que con la sociabilización del mismo, tanto en la comisión a la cual sea direccionado el proyecto por parte del CAL, cuanto en el plenario, 2 debates en la comisión y otros 2 debates en el plenario, puedan enriquecer aún más este proyecto que, repito, es la oportunidad histórica de generar empleo para los que no tienen. Este es un proyecto ganar-ganar. Ahora, en la práctica, si uno analiza el escenario de la Asamblea Nacional, sabemos que hay un bloque como el correísmo que le ha dicho en estos primeros meses, no, ¿por qué no? Citemos el caso de la designación de los miembros de la Junta Monetaria y Junta de Regulación Económica, pese al informe favorable, el informe jurídico de asesoría jurídica de la Asamblea Nacional, calificando a 2 de los candidatos, le dijeron no, pese a esa calificación. Hay el correísmo Pachacuti, que está demostrando en algunas votaciones junto al correísmo, y el Partido Social Cristiano, que dice no más impuestos desde hace más de 20 años, sin analizar, así se cargue el impuesto al que más tiene. ¿Eso no pudiera complicar el escenario, señor ministro? Empecemos por lo último en cuanto a los impuestos. Se elimina el impuesto a la herencia. No se topa el IVA, se mantiene igual. No se topa el precio del gas de uso doméstico, se mantiene igual. Se eliminan impuestos a la telefonía móvil, a los vehículos eléctricos. Todos los días nos llenamos la boca de hablar de sostener y cuidar el medio ambiente, y cuando presentamos un proyecto inherente a eliminar los costos de los vehículos eléctricos, por ahí asoman voces. Increíble, no lo puedo creer. El gobierno tendrá la potestad, de acuerdo a esta ley, de reducir el IVA 4 veces al año para alimentar o activar el sector turístico. Y con respecto a los $2,000
de aquellos que ganan, perdón, $2.000, el valor que tendrían que pagar, estimado Miguel, es de $16. Por Dios, $16 a los que ganan $2.000 al mes. $83 a los que ganan $3.000 al mes y $137 a los que ganan $4.000 al mes. No es, por supuesto, ningún problema serio el que se pueda dar aquello. Estamos eliminando el impuesto a la herencia y otros impuestos. El impuesto al 2% a los microempresarios también se elimina. Eso en cuanto a los impuestos. En cuanto a lo otro, yo como legislador debo haber tratado no menos de 18 proyectos de ley de urgencia económica en la época, en el tiempo del presidente Correa. Por lo tanto, la síntesis dice que hoy este proyecto deberá ser tratado sin duda alguna. El argumento de esos sectores de oposición es que si se grava a los que más tienen, ellos van a trasladar a los más pobres. Entonces se vuelve un círculo vicioso. ¿A quién se cobra entonces los impuestos? $16 el que gana $2.000 al mes, no es gran cosa, pues, estimado Miguel, por Dios. Y por supuesto, el que tiene un patrimonio en sociedad conyugal de más de $1 millón tiene que hacer un aporte temporal solo por 2 ocasiones. Eso en el caso del impuesto patrimonial. En el caso de la reforma laboral, hay sectores de los agremiados, de los gremios, de los sindicatos, que dicen cómo puede regir 2 normas, del Código del Trabajo de 1938 y ahora estas nuevas normas. Y también los repiten que va a haber flexibilización laboral y que esto puede complicar el panorama a los nuevos. ¿Cuál es la salida entonces? Le doy un dato, Miguel, y que escuchen los que no quieren escuchar. Este mismo momento hay 3 leyes laborales vigentes. El Código del Trabajo, el Código, la Ley Orgánica del Servicio Público, que es el trabajo para los funcionarios públicos, la Ley de Justicia Laboral, que la aprobó el gobierno el 23 de abril del año 2015, el gobierno de Correa, me refiero. Por lo tanto, hay 3 normativas, por lo menos, de orden laboral. Que exista una cuarta que es optativa, no le veo nada de malo. Y segundo, con respecto a su pregunta, es que y lo dice el presidente Lasso permanentemente, nada es más precario que no tener empleo. Esa es la precarización que estamos atacando. Esta ley, que es optativa, mantiene todos los derechos. ¿De qué precarización pueden hablar si estamos respetando todos los derechos de los trabajadores en cualquiera de las 2 normativas? Esta es la oportunidad histórica, es la oportunidad histórica de empezar a salir del subdesarrollo. El escenario de los diálogos, por un lado estará la ministra de Gobierno y por otro usted como ha comparecido a las comisiones para tratar de convencer, especialmente a aquellos que dicen no al proyecto ya incluso sin haber revisado todo su contenido. ¿Cómo que nos cuenten que nos cuenten otra receta. ¿Cuál es una receta para salir del desempleo? Es evidente que el Código del Trabajo ha producido, particularmente en las últimas décadas, el desempleo o la informalidad de casi 6 millones de ecuatorianos. ¿Cuál es la receta? ¿Cuál es la receta? Si la receta es hacer lo mismo de siempre, están equivocados porque no le pidan al presidente Guillermo Lasso que haga lo mismo de gobiernos anteriores. El presidente Lasso está planteando algo novedoso que significa en la práctica que los microempresarios pierdan el miedo a contratar más gente y así se generen nuevas plazas de trabajo y empleo. ¿Cómo lograr que haya eficacia en la Asamblea Nacional y se traten más de 330 artículos? Con la misma celeridad que se trataron mucho más cantidad de artículos en la ley, en el Código Orgánico de la Salud. No es obvio el que tenga 350 artículos, hay tiempo para trabajarlos, por supuesto. Y segundo, aquella palabra que la utilizan mucho, pero pocos hacen caso, que es el diálogo. Hay que dialogar. En el Parlamento se parlamenta, por eso se llama Parlamento. Señor ministro, en estos grandes temas necesarios, urgentes, lo que se busca es, de aprobarse, que haya seguridad jurídica, que baje el riesgo país, que vengan las inversiones. De no haber la colaboración de la Asamblea, esto se va a truncar. ¿Por qué? Ten en cuenta, y ahí sí disiento, ¿por qué se va a truncar si el país necesita una ley? Y estoy seguro que la popularidad del presidente Lasso, 74%, su credibilidad, que la fuerza que significa 6 millones de
de ecuatorianos y sus familias que no tienen empleo, pues serán un brazo o una acción un reclamo suficientemente importante o una razón suficientemente importante para que el proyecto se debata y que se lo pueda mejorar. Pues para eso este Parlamento, para eso este Congreso de la República. Decía, se va a truncar, señor ministro, si es que la Asamblea no da paso y no aprueba. Es decir, todo ese espíritu, esos anuncios del gobierno que ha planteado, se va a truncar si es que no hay respuesta favorable de la Asamblea. Yo espero y tengo confianza que haya respuesta favorable. Yo estoy convencido y estuve 8 años ahí, sé cómo se maneja la Asamblea. Siempre hay oposición en todo, está bien, pues es parte de la democracia, pero siempre debe primar al final el ímpetu patriótico para que se apruebe este proyecto de ley. Repito, no creo que nadie esté dispuesto a darle espalda a 6 millones de ecuatorianos y sus respectivas familias en cuanto a la necesidad imperiosa, que es la más hoy día, que es tener fuentes de trabajo y empleo, que es tener un trabajo para trabajar. El derecho a trabajar estará direccionado en la oportunidad histórica de hacerlo. ¿Habrá que hablar con los bloques o con cada uno de los asambleístas a fin de convencer con este contenido? La ministra de Gobierno está haciendo su trabajo, de modo que sí, acompañaremos en la medida de la necesidad a la ministra para esos diálogos a los cuales usted hace referencia. Por cierto, ministro Donoso, este proyecto de ley tiene gigantes desafíos, dado el contenido, la diversidad de temas, de cuerpos legales. Por ello, le vuelve aún más complejo el que entiendan primero y luego voten favorablemente. Yo creo que al final del día el debate va a enriquecer el proyecto. El debate legislativo me refiero, porque en ella habrá lo que se denomina la sociabilización del mismo, tanto en el primer debate en la comisión cuanto en el segundo, que es cuando se recogen las observaciones emitidas por todos los bloques legislativos en el primer debate en el plenario. Por tanto, ese enriquecimiento hará que poco a poco pues, se vaya entendiendo la intencionalidad para aquellos que todavía no lo entienden, que es que esta ley optativa respeta todos los derechos y genera nuevas oportunidades de conseguir un trabajo digno. Nada es más dignificante que un trabajo estable. Señor ministro, una de las exigencias que hemos escuchado en analistas políticos es lograr que haya, primero, un debate amplio en la Asamblea Nacional sobre los contenidos, las divergencias, las diferencias, pero segundo, que haya mayor responsabilidad en lo que reclama el país, que se apruebe en la legislatura un proyecto de ley que beneficie a quienes no tienen empleo. En efecto, se cortó la última parte, si me repite la última parte, estimado Miguel, que se me cortó. El ministro decía que hay una expectativa porque en la Asamblea se asuma la responsabilidad y se pueda exigir que se apruebe algo que demanda la gran mayoría que no tiene empleo y que simplemente aspira a una solución. Su lectura es la correcta. Hay una demanda ciudadana enorme, enorme. Por eso manifiesto que este proyecto deberá ser aprobado, con las mejoras que del debate se produzcan, pero tiene que ser aprobado porque hay 6 millones de personas y sus familias que están esperando una respuesta de la legislatura. Y la legislatura tiene que salir por sus fueros, por supuesto, y aprobar un proyecto, repito, con las mejoras que ha menester, que crean necesarios los diferentes bloques legislativos, pero no puede darse la espalda a tantos millones de ecuatorianos que están desempleados. Si alguien tiene una mejor receta, que nos la cuenten, que nos la digan, porque evidentemente las recetas pretéritas no han funcionado, a tal punto que el resultado hoy, año 2021, es que 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo. ¿Qué espera el ministro de Trabajo, arquitecto Patricio Donoso, de la Asamblea Nacional en esta hora crucial, difícil, necesaria frente a las angustias del desempleo en el Ecuador? Que en estos días, ojalá hoy, mañana, no lo sé, el CAL califique, por supuesto, el proyecto de ley y direccione a una de las comisiones legislativas permanentes y que son especializadas. De mi experiencia legislativa, podría decirle que podría ir a la mesa o a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores o a la Comisión de
Desarrollo Económico, de la cual yo formé parte, o también de la Comisión de Régimen Económico, de la cual también formé parte en 2 de los 8 años que estuve allí. Eso espero por ahora. Y luego, por supuesto, que se nos invite a nosotros y a todos los actores públicos y privados, a los medios de prensa, a la academia, a los dirigentes sindicales, a los dirigentes empresariales, para enriquecer el proyecto a través de lo que se denomina la sociabilización del mismo. Y por supuesto que se tome con responsabilidad la petición de casi 6 millones de personas de que esta es la oportunidad de generar fuentes de empleo. ¿Qué será la primera opción? Que pase el filtro del CAL y luego el debate en la comisión y en el pleno. ¿Usted está optimista, ministro Donoso? Sí, la respuesta lacónica a su pregunta es sí, Miguel, estoy optimista. Bien, esperemos que dé la respuesta a la Asamblea Nacional en donde está radicado este proyecto urgente en materia económica. Seguiremos hablando de ello, señor ministro de Trabajo, arquitecto Patricio Donoso. Muchas gracias por atendernos a la revista de Opinión Democracia este lunes. Muchas gracias a usted, Miguel, y a todos los radioescuchas por la paciencia de haberme escuchado. Muy amable. El ministro de Trabajo, arquitecto Patricio Donoso, en la revista de Opinión Democracia. Con esto cerramos la jornada de este lunes 27 de septiembre del 2021. Les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana. Ya viene en Exa el show de la papaya. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Inicio de espacio promocional y publicitario. La grandeza de los micro está en todas partes. En los cultivos que producen. Transportando eso que quieres. Para que llegue a tus manos siempre. En cada producto o servicio. La grandeza de los micro